noches, bienvenidos. Otra edición de qué se trata, este espacio que hemos creado como para entrar en algunos temas que por ahí en la coyuntura diaria, en la agenda de todos los días se nos escapan o no podemos comprender en su totalidad. Por estas horas, además, ha habido un hecho de violencia sexual, denuncias allí entre Bering, y no vamos a dar demasiado detalles de esto, pero que sí nos trae precisamente a la mesa de trabajo una temática que ya veníamos proponiéndonos realizar y que ya teníamos nuestras invitadas para esta noche cuando se conoció esto de las últimas horas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por más que nos tomemos el tiempo para analizarlo, es un hecho cotidiano, hora a hora, la violencia sexual, no solamente violencia de género, delitos sexuales, no solamente ocasionan este tipo de denuncias, causas judiciales, estábamos hablando de vidas de personas, vidas de mujeres que hora a hora, día a día, están desapareciendo de nuestra sociedad a raíz de esto, violencia de género, a raíz de delitos sexuales, y de qué manera abordamos estas problemáticas, entre otras, obviamente con información, nos corresponde a nosotros el trabajo de los periodistas, pero hay quienes también desde el ámbito judicial se están haciendo cargo. Chubut, creo, ahora lo vamos a saber, quizás está un poco avanzado en este tema o intentando crear herramientas que permitan articular entre las víctimas, también con la prevención y los canales de acceso justamente a la justicia. Hay una agencia en nuestra ciudad, en la provincia de Chubut, el Servicio de Justicia lo tiene, una agencia de violencia de género y delitos sexuales, así se llama, y nosotros contamos con su responsable, la doctora María Botelli, que es fiscal, pertenece al Ministerio Público Fiscal de la provincia, con su sede aquí en Esquel, y ella nos va a contar junto con Sonia Ramonde, una querida colega que ha hecho su larga trayectoria aquí en Esquel, pero hoy está haciendo aquí en el canal y hoy está haciendo una trayectoria también dentro de lo que es la justicia como coordinadora provincial de comunicación institucional del Ministerio Público Fiscal. Así que, ante todo, les agradezco que estén aquí esta noche. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Sonia, ¿estás cerca? ¿Está bien el micrófono del sonido de ella? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a acercar un poquito más ahí. Exactamente. Esto para que podamos escucharnos desde el minuto 1. Bueno, María, quisiéramos saber de qué se trata esta agencia de violencia de género y delitos sexuales y qué campo de acción tiene y de qué manera le puede servir a las mujeres que hoy son víctimas, como me parece el primer objetivo, de delitos sexuales o de violencia de género. Bueno, la agencia se creó en el 2016, en abril de 2016, por una resolución de la jefatura de la Fiscalía de acá de Esquel, porque bueno, estábamos viendo que, digamos, ya se estaba viendo a nivel nacional toda la problemática particular de la violencia de género y que este tipo de casos requerían algún tratamiento diferenciado, especial por la temática, no solamente por el abordaje a las víctimas, digamos, por el tratamiento que se le tiene que dar a una víctima de violencia de género, que es diferenciado. De hecho, en otras ramas del Estado también ya existía esto, como por ejemplo las comisarías de la mujer, que son especializadas para atender estos casos. Y también con respecto a la metodología de la investigación, que también tiene sus particularidades, no solo a partir de protocolos de investigación, sino también a partir de las leyes que también indican un abordaje en relación a la prueba diferenciado con respecto a otros delitos. Entonces, a partir de ahí, y habiendo también observado otras experiencias a nivel nacional, en realidad nosotros no, si bien estamos bien a nivel nacional con respecto a lo que es la investigación en delitos de violencia de género, ya existían en otras provincias las fiscalías especializadas, y a partir de poder haber visto otras experiencias y haber ido incluso a estar algunos días en fiscalías en otros lugares, se decidió iniciar con esta agencia especializada. Actualmente en la provincia hay en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia hay fiscalías especializadas también con la misma temática. Hablamos del 2016, decías, ¿no? Sí. Que tuvo algo que ver porque hoy justamente se realizaba aquí en Esquel y en muchas ciudades del país el fotazo en homenaje o continuando el reclamo de justicia de la familia de Lucía Pérez, esta chica que fue realmente masacrada y en este hecho que despertó de alguna manera lo que es el movimiento Ni Una Menos, no solamente aquí en el país, creo que en toda Latinoamérica por lo menos uno tiene registro de esto. ¿Tiene que ver esta adecuación de los instrumentos de la justicia a esta movilización que se ha generado en torno a este hecho? ¿O es simplemente coincidencia?
En realidad todos estos movimientos obviamente llevaron a visibilizar esta problemática y obviamente la justicia es parte, digamos, de la sociedad y no puede estar afuera, digamos, de estas cuestiones. Son movimientos que obviamente han generado a nivel social un impacto muy importante en cuanto a la visibilización de lo que es la violencia de género, de dejar de naturalizar ciertas prácticas que digamos, tanto incluso dentro del Poder Judicial también. Entonces, bueno, a partir de allí, obviamente que sí, o digamos, no sé si directamente con esto, pero tienen un impacto social importante estos movimientos, por lo cual obviamente nada es aislado, digamos, ¿no? Todo tiene una relación claramente con los distintos abordajes que se empezaron a realizar en relación a estas temáticas. También, obviamente, hay grupos acá en la zona incluso de mujeres que acompañan a las víctimas, que digamos que no pertenecen a ningún poder del Estado, sino que simplemente se han organizado y han acompañado también a víctimas, y eso obviamente también genera como un empoderamiento de las mujeres víctimas, incluso el darse cuenta que son víctimas también, que no es un tema menor. Y bueno, y a partir de allí sí generar la demanda a la justicia, ¿no? Porque también la realidad es que hace años atrás, antes de todos estos movimientos y de todo esto, no existía tanta demanda tampoco, porque había cuestiones que estaban naturalizadas socialmente que hoy en día ya no se ven de la misma manera. Por ejemplo, que el hombre golpeara a la mujer, digamos, parecía en algunos sectores o en algunas familias algo naturalizado. Nos referimos a eso. Entonces, ¿qué voy a denunciar si de pronto mi papá le pegaba a mi mamá o en fin, ¿no? Pero estas cuestiones, precisamente, darse cuenta de que son víctimas, ¿no? Y ahí hay todo un planteo que va incluso a las formas en que incluso nosotros, los comunicadores, a veces aportamos o somos parte del problema, ¿no? A la hora de comunicar. ¿Cómo se comunica esto? No solamente de los medios, Sonia, por eso me parece importante que estés esta noche acá, sino cómo se derrama esto de la sociedad, donde implica muchos cambios, ¿no? Muchos cambios de chip, de los que estamos en los medios de comunicación, pero hasta de la propia víctima. Sí, de todos en general, porque en realidad tiene que ver con una cuestión cultural, es lo que veníamos planteando. Hay un cambio cultural que por suerte se está dando, que es dejar de naturalizar un montón de prácticas. Todo esto que se está dando también en lo que tiene que ver con el lenguaje, que no solamente tiene que ver con lo que llamamos con lenguaje inclusivo respecto del cambio de vocales y demás, sino también en tener una mirada inclusiva cuando nos comunicamos con el otro, que es el hablar con cierto respeto, el cambiar los chistes que se hacen, el tener cierta mirada crítica sobre esto, que históricamente fue reproducido por los medios de comunicación y asentado el humor asentado justamente en estos valores patriarcales que ahora están en jaque porque durante mucho tiempo sirvieron como basamento para que se diera la violencia y los abusos, y para que esa violencia y esos abusos fueran vistos como algo natural. En las familias, y no siempre en las familias, también en los lugares de trabajo, sí, claro, en los medios de transporte público, en un montón de ámbitos. El hecho de empezar a cuidar la manera en que lo comunicamos y empezar a hablar de que esto no es natural, sino que tiene una sanción social y una sanción legal, una sanción que se da en el ámbito penal, incluso en muchos casos, es importante y es necesario. Ayuda también a que se tome conocimiento en la sociedad, que muchas mujeres conozcan sus derechos, que sepan que esos derechos no son nada más que enunciados o proclamados, sino que además se dan en la práctica cuando llega una sentencia, cuando un caso es llevado adelante por la Fiscalía y tiene algún tipo de resultado judicial, y cuando una persona que es violenta, por ejemplo, se le pone un límite a través de la ley y del ejercicio muchas veces de la fuerza. María, hablamos con María, que es la fiscal responsable, es responsabilidad tuya la agencia, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a empezar también por la cuestión física. ¿Dónde funciona? ¿Funciona en el edificio de tribunales? En el edificio de la Fiscalía, en el segundo piso estamos, y ahí, es un equipo que somos tres, soy yo, que soy la fiscal general, y después 3 funcionarios de Fiscalía, y una empleada administrativa y una pasante. Por ahora, es el equipo. Nosotros igual los casos no los tenemos desde el inicio, de que se toma la denuncia, sino que hay una agencia que es la agencia de depuración y derivación de casos, que son los que hacen la primera intervención. Ahí se hace una especie de, se ve el caso a ver si es penal o no es penal,
y si, digamos, puede tener alguna posibilidad de litigarlo ante los jueces, ante el Colegio de Jueces Penales, y si tiene posibilidad de ser litigado el caso, pasa a la Agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales, y ahí, bueno, ahí nosotros abordamos el caso y en general ya empezamos con las medidas judiciales, ¿no? Ya empezamos a hacer requerimientos a los jueces de medidas de protección, de declaraciones anticipadas, de, bueno, audiencias de imputación, de formulación de cargos, de ahí en más va avanzando el proceso, ¿no? Bueno, ante eso, digo, yo estoy pensando, tratando de ponerme en el lugar de alguien que pueda estar pensando, pero esto que a mí me pasa, ¿es o no es un delito? ¿No? Porque, bueno, de ahí animarse a denunciar es otra cosa, ¿no? Pero al principio, darse cuenta de que soy víctima, si yo tengo esa duda, si una mujer tiene esa duda, ¿a dónde puede acudir ese primer escalón? ¿Tiene que ir a este edificio del Ministerio Público Fiscal o tiene otras formas de acceder a un lugar de denuncia? Y primeramente, si me pasa esto es un delito. Bueno, o sea, tienen varios lugares para ir, o sea, principalmente son dos, que son la Comisaría de la Mujer, bueno, tanto en Esquel como en Trevelin, están en los dos lugares, hay Comisaría de la Mujer, no en todas las localidades del interior no hay Comisaría de la Mujer, ahí a la Comisaría local, y si no, sí al Ministerio Público Fiscal, que ahí también, bueno, se puede plantear la cuestión y ahí también la pueden asesorar en relación a si es o no un caso penal. Igual muchas veces se toman las denuncias, se hace un primer abordaje y a veces, digamos, se hacen primeras medidas de investigación y se determina que no es un caso, digamos, que pueda seguir avanzando desde lo penal. Pero sí se disponen muchas veces medidas de protección desde el fuero penal también, cuando en un principio pareciera que podría, digamos, ser un delito. Y los delitos fundamentalmente, que digamos, como para pensar, digamos, en lo que las personas que están dudando si es delito o no lo que les pasa, una amenaza, por ejemplo, que le diga te voy a matar, un daño, o sea, romperle objetos personales, elementos de trabajo, eso es un delito. Bueno, obviamente cualquier tipo de agresión física que implique una lesión, aunque uno crea que no, pero un hematoma, un moretón en un brazo, porque eso también es un delito. Bueno, obviamente los abusos sexuales de cualquier tipo, incluso dentro de las parejas y de los matrimonios o parejas convivientes o no convivientes, la ley específicamente establece que también en esos casos se pueden dar abusos sexuales en caso que no haya consentimiento de la otra parte. Así sea en un matrimonio. Exactamente. Claro, específicamente, ¿no? La ley, digamos, argentina, que es la 26.485, específicamente, digamos, lo dice específicamente, que los abusos sexuales pueden darse dentro o fuera de una relación mediaria o no convivencia, dentro o fuera de una relación de pareja, digamos, ¿no? Mediaria o no convivencia. Eso lo aclara incluso dentro del matrimonio, de cualquier tipo de relación. También, y eso también, bueno, durante muchos años hubo hasta discusiones entre abogados si era o no delito, o sea, claramente es un delito. Cuando no hay consentimiento, no importa si es la pareja o no, es un delito. Y debería hasta estar agravado, digamos, pero no está agravado cuando es entre cónyuges, pero hasta incluso yo creo que debería estar agravado, ¿no? Porque se aprovecha el vínculo. Claro, ¿no? Porque si está agravado cuando es entre ascendientes, o sea, cualquier otra relación lo agrava, pero el vínculo de pareja no, y me parece que no, ya a esta altura no hay ningún motivo para que no sea así. Con eso es importante decir que nadie tiene que saber si lo que le pasó es un delito o no lo es. Eso, ¿no? Claro. Con que se acerque, si considera que está pasando por una situación que le afecta de alguna manera, puede acercarse a la Comisaría de la Mujer. Donde no hay Comisaría de la Mujer, puede ser en el Juzgado de Paz, en las comunidades del interior, bueno, además de la comisaría, ¿no? El lugar donde se sienta digamos, más cómoda para acercarse, puede hacerlo, consultar allí, presentar ahí la denuncia si corresponde, y a partir de ahí se dará el asesoramiento, ¿no? No tiene que ser un abogado quien va a denunciar, digamos, no necesariamente tiene que saber si es delito o no, digamos, y el caso puede tener algún tipo de tratamiento que no sea penal, pero que no sea penal no quiere decir que se va a quedar sin algún tipo de asistencia o acompañamiento. María Bottini recién decía que bueno, la justicia es parte de la sociedad, ¿no? Y es algo innegable, por supuesto, es una creación de la sociedad en la que vivimos también, como uno de los poderes además que nos constituyen como sociedad. Sin embargo, a veces uno tiene la sensación, y no solamente en el caso de violencia de género, sino en otros casos también, de que bueno, pero no lleva a los mismos ritmos que la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad a veces demanda procesos más rápidos, demanda soluciones a veces
muy concretas, ¿no? Que se haya acusaciones y penalización y sentencia, y que se pudra en la cárcel, como se suele escuchar a veces. Y esto plantea muchos temas, ¿no? Pero me parece que dos interrogantes puntuales para este tema aquí. Con esta estructura de la que mencionabas, ¿son posibles atender los casos que hay en la región, por la circunscripción que ustedes tienen, que creo incluso llega hasta la comarca, ¿verdad? Sí, no, la comarca tiene una fiscalía descentralizada, que bueno, ahora ya no es una fiscalía descentralizada, sino que es una oficina aparte del Ministerio Público. Pero tienen una zona amplia ustedes de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, sí, estas otras ventanillas a donde uno puede decir, Comisaría de la Mujer o el Juzgado de Paz, están formados para recibir este tipo de situaciones tan delicadas, por otra parte, ¿no? Donde la persona va a acudir para saber si esa situación que está viviendo constituye o no un delito o si necesita algún tipo de asistencia, ¿no? ¿Están dadas esas condiciones o qué camino falta recorrer? Y las comisarías de la mujer, la realidad es que sí, que están especializadas y, digamos, fundamentalmente igual tienen un rol más asistencial. ¿Sí? Es esto del asesoramiento, la toma de denuncia, el solicitar las primeras medidas de protección y después, bueno, dar intervención al fiscal y o al juzgado de familia. La realidad es que sí, que están especializadas en la provincia, ya hace bastantes años que están funcionando y a esta altura no podemos desconocer la especialización que la verdad que tenemos buenos resultados. Por otro lado, también contamos para la investigación penal en la Brigada de Investigaciones con un área que se dedica a delitos sexuales y a violencia de género, que también están especializados en esta forma de investigar, que tiene algunas, como digo, particularidades para poder investigar estos delitos, obviamente por las particularidades propias de estos delitos, de no afectar la intimidad de las víctimas, de, digamos, un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta. Y bueno, después sí hay alguna deuda, como digo, en el interior, porque al no contar en el interior con comisarías de la mujer y al rotar tanto el personal policial, a veces sucede que sí, que falta, que algunas que estén, en realidad deberían estar todo el personal capacitado. La ley Micaela está incidiendo en eso, puede llegar a incidir. Y la ley Micaela, sí. La ley Micaela es la que establece la capacitación y formación de todos los trabajadores, cualquiera sea su rango dentro de la administración pública, precisamente en temática de género, ¿no? Sí, es muy importante la ley Micaela para que, digamos, todos tomen conciencia y cualquier policía debiera poder, digamos, atender un caso de violencia de género, no solamente las personas que están en las comisarías especializadas. De hecho, acá en Esquel, digamos, está muy aceitado el procedimiento y, digamos, el personal de las comisarías convencionales, de la primera o de la segunda, ellos son los que van ante un requerimiento cuando la gente llama al 101, y ellos ya están capacitados para saber qué hacer cuando hay una víctima de violencia de género. Que siempre van con personal femenino también, para que puedan hablar con la víctima en caso que ella se sienta más cómoda con una mujer, y la llevan o la trasladan a comisaría de la mujer, donde ahí le toman la denuncia el personal que está especializado para ese acto de toma de denuncia en violencia de género o en abuso sexual, digamos, acá, digamos, en Esquel y en Trevelin ya, digamos, hay un mecanismo que funciona. Pero bueno, es cierto que en el interior la realidad es que no, que cuesta más, porque justamente pasa esto, digamos, que rotan mucho las personas, se hacen capacitaciones, pero bueno, igual siempre, digamos, hay en algunos lugares donde, y depende un poco también de la visión, lamentablemente, pero por eso está la ley Micaela, que en la medida que todos se capacitaran, también es como que estarían todos con la misma mirada, que es una mirada que es obligatoria por las leyes, no es que estamos hablando de algo que, digamos, que se nos ocurre a nosotros ni nada, sino que las leyes particularmente indican cómo tiene que ser. Igual, he visto que ha habido avances, había momentos en que iba una mujer y no le tomaban la denuncia, la mandaban de vuelta a la casa, o sea, años atrás me refiero. Ahora esto ya no pasa más. Llega una mujer con un caso así, se le toma la denuncia, sea quien sea el policía que está. Esas fueron cosas que se fueron trabajando a lo largo de los años, con capacitaciones. Ahora estábamos justo dando desde la agencia unas charlas en la escuela acá de la policía. La verdad que tuvimos muy buena respuesta, también con Fiscalía Abierta, el programa que por ahí Sonia puede explicar así brevemente cómo es, pero digamos también esto de poder poder abrir, digamos, y que conozcan cómo es el trabajo en la agencia especializada y que conozcan también los que están preparándose para ser policías,
qué es lo que tienen que hacer frente a una situación de este tipo es fundamental, porque después, dentro de poquito tiempo, ya van a estar en una comisaría, no necesariamente en la comisaría de la mujer, en cualquier comisaría de la zona, y es importante que sepan y que tomen conciencia también de qué manera abordar este tipo de casos y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque a veces cuando se hace lo que no hay que hacer también, las víctimas, digamos, se pierden, o sea, sienten que fueron... Lo que les cuesta a una persona llegar a tomar el coraje para ir a denunciar una situación de este tipo, si siente que digamos, el funcionario que la tiene que recibir no la recibe bien, muchas veces opta por no volver, digamos, ¿no? Lo de Fiscalía Abierta tenemos una nota ya hecha con Sonia, así que es una nota que la vamos a poner al aire en estos días, en los otros horarios, digamos, en la antena o en Panorama 4, nos hemos dedicado a eso, pero a mí me interesa también en materia de comunicación, cómo se interrelaciona la agencia con otros organismos, la agencia, la atención a la víctima, el servicio de atención a la víctima del delito, y otras organizaciones u organismos que están también enfocados en esto o que también abordan este tipo de temática. ¿Cómo es esa red? ¿Se trabaja? ¿Existe esa red? Bueno, el SAP forma parte del Ministerio Público Fiscal, entonces la relación es inmediata. El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito también trabaja con turnos, con un sistema de turnos igual que la Fiscalía, digamos, igual que los fiscales. Cuando ingresa una novedad de un caso de estas características al fiscal de turno, el fiscal de turno considera si corresponde dar la intervención al Servicio de Asistencia a la Víctima y ahí se establece un protocolo que también lo que determina es el riesgo, el nivel de riesgo en el cual está en esa situación y empieza a trabajar. Digamos, eso está como articulado y protocolizado. Digamos, no requiere ninguna acción externa porque hay un protocolo y hay una determinación de la Procuración General para que funcione de esta manera. Y después en general, con todo lo que hace, no solamente violencia de género, sino también delitos sexuales, se trabaja todo lo que podemos con otras instituciones. En momentos en los cuales estaba mejor la economía provincial, íbamos más al interior, damos más charlas en el interior, con las comisarías, con los juzgados de paz, con las escuelas, con distintos organismos. Se trabajó mucho durante muchos años en articular las redes, sobre todo para atender, en primer lugar, los casos de abusos en niños y adolescentes que suelen tienen otras complejidades. Pero también en todo lo que tiene que ver con violencia de género. Ahora lo que hacen los viajes al interior están más limitados, pero se sigue en contacto con las instituciones aquí, se viene trabajando con el área de salud, se ha trabajado en distintas capacitaciones, también con los directivos de las escuelas, tenemos pendiente capacitación a los docentes que se venía haciendo durante varios años y ahora con la situación provincial que todos conocemos está un poco más limitado, pero están abiertos y se están reiterando. Me quedan poquitos minutos, pero yo quiero aprovecharlos para dos o tres temas. Hablaba de los turnos recién, y esto es importante, me parece, que no solamente tribunales atiende de lunes a viernes, en el horario de la mañana, de 7 a 1, 7 a 13, ¿cómo funciona este tema de los turnos? Si una persona está en una situación en la que tiene que recurrir a fiscalía, digamos, si esto sucede un sábado a la noche, en fin, ¿cómo funciona este tema de los turnos? ¿Cómo puede hacer? No, bueno, cuando se le pasa una situación de este tipo, lo óptimo es que se dirija a Comisaría de la Mujer, porque si bien los fiscales del turno están trabajando, a las 3 de la mañana no están físicamente en la fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, lo que se tienen que dirigir a Comisaría de la Mujer, y ahí Comisaría de la Mujer llama al fiscal de turno, en general es un equipo de fiscales que está de turno, y bueno, ahí se ponen, digamos, en contacto con Comisaría de la Mujer y el fiscal, y ahí se disponen las medidas a tomar. También se llama, el fiscal le da intervención al Servicio de Asistencia a las Víctimas para que, según el caso, vaya una profesional para aplicar el protocolo de evaluación de riesgo, que es un protocolo que, digamos, un formulario que se le hacen ciertas preguntas a la víctima, siempre que la víctima esté de acuerdo, y se determina qué tipo de riesgo tiene, digamos, en cuanto a sufrir nuevamente violencia, que puede ser alto, moderado o bajo, y a partir de ahí sirve para pedir las medidas de protección, entre otras cosas. Y en caso que sea algún delito que requiera una profesional en psicología, también siempre está de turno una psicóloga del SAM para poder también contener, en caso que, por ejemplo, los abusos sexuales o alguna situación que amerite que se haga presente una de las psicólogas que también están de turno. ¿Qué pasa con las limitaciones que tiene el accionar de la Fiscalía en términos de hechos de delitos sexuales o violencia de género? En cuanto, porque
me ha tocado conocer, o porque me han comentado algunas personas que se han sentido por ahí frustradas en lo que han obtenido como fallo, o que su causa ha sido rechazada, y esto genera a veces frustración, genera hasta rechazo a lo que es en sí mismo el organismo como herramienta de gestión de la justicia. ¿Qué pasa? ¿Es limitaciones propias de la Fiscalía? ¿Las causas tienen sus propias limitaciones? ¿Cómo es esta? ¿Por qué puede llegar a una situación en la que de pronto alguien que considera víctima de un delito no tiene un fallo que de pronto esperaba, o su causa es rechazada, o no hay causa, ¿no? Y en principio, primero hay que entender que digamos, no es que una persona hace una denuncia y eso alcanza para una condena. O sea, claramente hay un proceso que es legal, que es constitucional, que está en la Constitución, digamos que hay que cumplirla. Tratados internacionales también, así como hay tratados que protegen a las víctimas de violencia de género, también están los tratados que nos protegen a todos los ciudadanos y que hablan de garantías, digamos, que hay que cumplir, que son límites al poder del Estado. Si no, el Estado con el poder coercitivo podría, digamos, avasallar de los derechos de cualquiera. El acusado también tiene garantías. Claramente, todos las tenemos, porque cualquiera de nosotros podría eventualmente ser denunciado. Y bueno, desde ese lugar, digamos, y también los fiscales tenemos un deber que se llama el deber de objetividad en la investigación, y tenemos que investigar y, digamos, y si bien somos abogados de las víctimas, porque, digamos, también esa es nuestra función, pero lo cierto es que no podemos dejar de lado ser objetivos al momento de evaluar las pruebas que se van recolectando. Durante la investigación hay algunos casos que lamentablemente no se pueden, por distintos motivos, colectar la prueba suficiente para llevarlo a un juez ni siquiera. Y hay casos que se llevan a un juez, pero que los jueces para condenar, o sea, los fiscales para llevar un caso a juicio tenemos que tener un determinado parámetro, pero después para lograr una condena, el juez no tiene que tener duda de que esa persona fue autora de ese hecho. No tiene que existir duda razonable, obviamente, ¿no? Pero, digamos, si el juez tiene duda, ya esa persona va a ser absuelta porque claramente es una declaración de certeza que este hecho pasó y que esta persona fue la que cometió el hecho. Es difícil, además, la comprobación de hechos de delito sexual en general, sí, o de violencia de género. Digamos, no son fáciles, pero bueno, los abordajes ha habido muchos avances en las investigaciones, desde cuestiones científicas, técnicas, tanto desde lo que es, digamos, la biología, como los análisis de ADN, la psicología, otros medios técnicos también que se utilizan para las investigaciones, y esto ha generado avances, y el abordaje judicial también de los jueces con respecto a la valoración de la prueba también ha ido cambiando, y esto ha permitido que se obtengan condenas por abusos sexuales que la mayoría no se dan a conocer por una cuestión que se resguarda la intimidad de las víctimas. Entonces son casos que si uno por ahí da a conocer alguna cuestión, ya se sabe, sobre todo en estas comunidades chicas, quién es la víctima y no se la puede exponer, digamos, en estas situaciones, pero se obtienen condenas en juicios. Lo que pasa es que, bueno, obviamente siempre con estos límites, ¿no? Con los límites constitucionales. El proceso tiene que ser legal. ¿Y qué pasa cuando las condenas son de pronto, no son de prisión efectiva, porque son menores, a 2 años, o sí, no sé bien cómo es? ¿La Fiscalía tiene posibilidades de apelar esto, pedir una pena mayor? ¿Hay casos en los que no? Hay casos en los que la Fiscalía no tiene recurso, que es cuando la pena, digamos, que se pide es menor a 3 años. Cuando los delitos son, digamos, leves para el Código Penal, digo, porque estos casos siempre generan un impacto, un daño psicológico, un daño emocional muy, muy grande. Entonces suena un poco frío decir el delito es leve cuando la persona por ahí tiene un sufrimiento, pero la realidad, digo, me refiero leve en cuanto a las penas que establece el Código Penal. En esos casos, incluso a veces no podemos pedir más porque no nos permite la escala penal pedir más de 3 años. Y sí, en caso que haya una absolución, el fiscal tiene un límite para poder recurrir. Y hay casos que directamente queda sin recurso a la Fiscalía. Pero estas limitaciones son propias de los delitos de violencia de género, delitos sexuales, en comparación con otros delitos. No, es una limitación que establece el Código Procesal Penal de nuestra provincia. No está en todos los códigos. Yo entiendo que tendría que, al menos en cuanto a lo que es violencia de género, reformularse eso, porque si no el acceso a la justicia de las víctimas queda trunco en alguna parte, o sea, no tienen posibilidad. ¿En manos de quién está esta reformulación, por ejemplo? Y esa está en manos del Poder Legislativo. En algún momento hay algún proyecto de reforma que luego no fue tratado, entiendo que por toda esta situación. Bueno, pero digamos, esto es factible de ser mejorado en términos de que de pronto se satisfaga lo que es una demanda, creo que eso es una demanda de la sociedad, ¿no? Pero que estos delitos
vos lo decías, a veces el daño en la tipología del código puede ser leve, pero han destruido una vida, ¿no? En estos términos. Y uno siente que esté equiparado con la pena, eventualmente. Sí, en realidad, sí, eso por un lado, pero por otro lado también la posibilidad de poder recurrir y que haya otro tribunal que pueda también revisar, bueno, obviamente genera un acceso a la justicia más real, porque en algunos casos sí, en otros no, digamos, cuál sería el parámetro, y la realidad es que las leyes y los tratados internacionales nos indican a que desde la justicia hay que garantizar los derechos de las víctimas y garantizarlos plenamente, ¿no? En este caso no, porque la pena es un poco más baja y como decís vos, Gustavo, son casos que por ahí le arruinan la vida directamente a una persona, o sea, no es que uno no puede ser tan frío de medirlo solamente por la pena que prevé el Código Penal, digamos. Me parece que no pasa solamente por ahí, o sea, están buscando una respuesta de la justicia y una sentencia, por más que no sea de pena efectiva, para una víctima es muy importante porque es verdad lo que yo dije, pero no solamente que es verdad, sino que los jueces me creen, digamos, y hay una declaración que le dice a una persona que esa persona cometió este delito, o sea, no es menor tampoco, digamos, lo que se lleva a la víctima cuando hay una condena. Para cerrar ya, básicamente preguntarles, el caso que se acaba de denunciar, se acaba de conocer entre Evelyn, ¿ha llegado a mano de la Fiscalía? ¿Esto es algo que competencia a ustedes? Lo que sí. Sí, en ese caso sí, hay una denuncia que se está trabajando, que recién se inicia la investigación, por lo cual no podemos dar mayores datos, pero sí es un caso que está en la Fiscalía. Sí. Los tiempos en general entre que la Fiscalía ingresa un caso y va tomando, entiendo que dependerá de la complejidad del caso, pero en general son tiempos acordes a la posibilidad de la Fiscalía, son tiempos que sabemos, siempre se ha criticado a la justicia argentina en general, ha sido calificada de lenta. ¿Cómo ven ustedes en el ejercicio de estas investigaciones que llevan desde la Fiscalía los resultados finales? ¿Son tiempos razonables? Sí, son tiempos razonables. Para lo que son este tipo de investigaciones son razonables porque son investigaciones que hasta, como digo, hasta las que son de delitos que se consideran leves, entre comillas, lo digo, tienen su complejidad, digamos, las investigaciones tanto en relación a los casos de violencia familiar, incluso donde muchas veces hay retractaciones, se genera esto del círculo de la violencia y a veces para abordar a una víctima no alcanza, a veces hace la denuncia, después hay que volver a llamarla, hay que hacer un abordaje con el servicio de asistencia a las víctimas, o sea, hay que hacer, digamos, esto de las redes también a veces también son muy útiles. Yo creo que sí que son razonables los tiempos, los juicios, digamos, en la oficina judicial de Esquel se fijan en los plazos que dice que manda el código, o sea, en general son acordes. Obviamente que nos gustaría que fuera más rápido en algún punto, siempre sería lo óptimo, pero a veces uno tiene que evaluar a ver si hace alguna medida más para asegurarse una condena, que va a llevar más tiempo, o vamos más rápido al juicio y damos una respuesta por ahí más efectiva, pero bueno, a veces un riesgo de no tener alguna medida, a veces hay que evaluar eso. A ver, salvando las distancias del tipo de delito y todas las circunstancias que rodearon el caso, pero yendo a lo que son los códigos en la provincia de Chubut, el sistema judicial en la provincia de Chubut y el lugar donde sucedió el caso de Lucía, ¿podría haberse arribado a un dictamen, a un fallo como el que tuvo ese caso? La verdad que no conozco el caso más que por los medios, sinceramente no puedo emitir, digamos, una opinión más de la que pueda, digamos, no desde mi rol de fiscal, digamos, podría dar una opinión sobre este caso. La pregunta de ignorancia más absoluta y obviamente... porque la verdad que yo el caso en sí no lo conozco, tuve acceso a poder leer el fallo porque, digamos, me pareció interesante poder ver... Y depende, digamos, también, obviamente que depende de un montón de cosas, del posicionamiento de los jueces también, o sea, en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Y la capacitación, como hablamos siempre. La verdad que nosotros acá en el Colegio de Jueces Penales tenemos jueces que, digamos, tienen perspectiva de género y que, obviamente que siempre, como digo, no es que eso no nos asegura y tampoco correspondería que fuera así, que siempre que llevemos un caso a juicio sea una condena, porque el proceso tiene que ser legal, o sea, y los jueces están para eso, justamente para velar que los procesos sean legales, pero sí hemos tenido, digamos, siempre, digamos, perspectiva en cuanto a la forma de abordar la prueba, incluso el tratamiento hacia las víctimas. En ese punto, la verdad que estamos conformes.
Bueno, les agradezco mucho. Sonia, te hemos dejado calladita, pero no, es importante el aporte de la comunicación. Vamos a tener seguramente ocasión de poder charlar. Bueno, este tema de Fiscalía Abierta lo vamos a escuchar en las próximas horas aquí en algún espacio del canal, pero bueno, teniéndote allí como esta responsabilidad tan importante, ¿no?, de tener a cargo lo que es la coordinación de la comunicación institucional del Ministerio Público Fiscal en la provincia, bueno, seguramente nos vas a dar temas para poder convocarte y charlar un poco más, porque bueno, siempre hay una demanda hacia el sistema judicial y nos parece que bueno, teniendo una comunicadora que además es amiga, nos va a facilitar por lo menos, espero yo, algunas respuestas, ¿sí? ¿Te comprometo? ¿Cómo no? María, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa acá, estamos ya aguardando la llegada de nuestro próximo invitado. Se fue con el turismo, licenciado en turismo, y se fue con el turismo de acá a la China, a un encuentro de jóvenes, un foro internacional de jóvenes. La biodiversidad era uno de los temas ejes y los trabajos realizados aquí en nuestra zona. Tuvieron allí, lo llevaron a él como único representante argentino a China, ni más ni menos. Y un ratito regresamos para saber de qué se trata. Junto a vos. Gracias por ser parte de la historia, del presente y del futuro de Mil Televisor a Color. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Canal 4! Canal 4 y BBT te ofrecen internet banda ancha. Conexión de 3 y 6 megas. Informate en nuestras oficinas de 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. No se puede contar el fútbol. Que te cuenten un cuento, un chiste, una anécdota. Pero un partido no. Un pibe tira este caño y otro le festeja que le sobra personalidad. Miralo al burro miralo al perro cómo la puso en órbita. No se puede contar el fútbol, porque hay tantas verdades como hinchas, y porque las pasiones no se explican. Que no te la cuenten. Suscríbete al Pack Fútbol. Canal 4 junto a Divox trae el mundo HD a tu pantalla. La más amplia grilla de canales y el mejor contenido. Series, películas, deportes, documentales y mucho más. Informate en nuestras oficinas 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Comenzá tu mañana bien informado. Desde las 7:30, Notas de Radio. En dúplex con Canal 4 y FM Sol. Notas de Radio. Información confiable. Mantén tu cuota al día y disfruta del cable de nuestros servicios. Ahora podés abonar a través de la red Link o Banilco. Pago mis cuentas en cajero automático o home banking. También en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Patagonia 365 o Kida. Tarjeta de débito Maestro o Visa Débito. O adherite al débito automático con Naranja, Patagonia 365 o Kida. Canal 4. Siempre cerca tuyo. Estas son las tardes de FM Sol. De lunes a viernes a las 16, Chino Básico con Mariano Romero Cuestas. Lunes y viernes a las 17 horas, Salón Auténtico con Franco Flacker. Martes, miércoles y jueves, de 17 a 18, Happy Hour Deportivo con Andrés Hernández, Camila Silva y Cintia Montiel. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas, Rudo Blanco. Colección de sonidos con Luis Momberg. Escucha las tardes de la 94.7. Escucha FM Sol. Canal 4, 50 años junto a vos. Gracias por ser parte de la historia, del presente y del futuro de Televisión a Color. ¡Feliz cumpleaños, Canal 4! ¡Feliz cumpleaños, Canal 4!
historia es circular, dicen, ¿no? Por ahí está bueno hoy hablar de la biosfera, y la reserva de biosfera aquí en nuestra zona tiene una historia, en los plazos de mi vida, bastante reciente, pero tuvo que ver con la participación de una persona que de alguna manera todos conocemos, creo yo, por Tato Peralta, sí, que era el secretario de Bosques en aquel momento, director de Bosques, no recuerdo cuál era el rango que tenía ese organismo en aquel momento, allá por el 2003, 2004, 2005, y trabajó mucho en la gestión de la creación de la zona de biosfera entre la provincia de Chubut, que se conecta con la de Río Negro, en fin. El término biosfera, que de pronto otro día podemos charlar un poquito más de qué se trata, fue uno de los ejes que llevó adelante un foro internacional de jóvenes en China. El único representante argentino en ese foro fue nuestro invitado esta noche, Juan Manuel Peralta, no casualmente hijo de nuestro amigo Tato Peralta, pero que además ha hecho un camino propio, ¿sí? Tiene que ver con el agroturismo, tiene que ver con un montón de emprendimientos que se ha desarrollado en comunidades de nuestra zona y que se siguen desarrollando, y nos parecía muy interesante conocer un poquito de qué se trata este foro, este encuentro internacional de jóvenes del cual ha participado, y por eso lo hemos invitado esta noche y te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día para vos, toda la audiencia. Un placer muy lindo estar acá al aire en Canal 4. Y bueno, como vos decías, tener una historia o seguir la historia de mi padre, que tanto trabajaron en aquel entonces, fue año 2007 cuando en París estuvo el gobernador Das Neves, recibido en manos de UNESCO la distinción de lo que es el bosque andino patagónico con este sello de reserva de biosfera con el nombre Andino Norpatagónica. Bien. ¿Y qué tiene que ver con tu historia, quiero decir, con estos proyectos en los que has trabajado que finalmente te han llevado a Beijing, China? ¿Beijing? ¿En la ciudad? ¿Dónde Beijing es la capital, que es donde llegamos, que también es Pekín para las personas como yo que no sabían que eran dos ciudades, o sea, yo pensaba que eran dos ciudades distintas, la misma ciudad, Pekín y Beijing. De Beijing viajé 2.000 kilómetros más hacia el este, hacia Chambaiyán, hacia la reserva de biosfera Chambaiyán, donde se desarrolló este foro mundial de jóvenes del programa MAP de UNESCO. Bien, ¿qué quiere decir eso, ese programa? El programa MAP, Man and Biosphere en inglés, es hombre y biosfera, plantea desde los años 70 que UNESCO viene trabajando en conservar, pero conservar no solamente para que las áreas naturales estén dormidas, sino también darle un uso que beneficie a comunidades locales. En ese beneficio yo estoy trabajando desde hace algunos años, desde que me recibí puntualmente en el año 2012, en todo lo que se refiere a proyectos de turismo y turismo rural comunitario concretamente. Nombramos 2 o 3 casos que conozcamos acá en la zona. Lo que es Alto Río Percy, en la ciudad de Esquel, y en Trevelin trabajando con la comunidad de Lago Rosario y Sierra Colorada. Donde, por ejemplo, a partir del uso del bosque, el grupo Pein Mahuiza de Sierra Colorado ofrece cabalgatas, teniendo como principal atractivo la biosfera, el ambiente, y teniendo como principal beneficio lo que del turismo se desprende. Bien, ¿esos proyectos se están andando? Están andando, por suerte tenemos muy concretos ejemplos, palpables, gente que se beneficia, gente que no sé si le ha cambiado la vida, pero sí le ha ayudado mucho en sus economías y principalmente en aspectos que tienen que ver con un impacto más social que económico quizás, como por ejemplo jóvenes que se quedan en su lugar, el caso de Alto Río Percy y Manuel Díaz, por ejemplo, yo te digo nombre y apellido para personificar, digamos, o mujeres que están siendo empoderadas con este desarrollo, protagonistas hoy en sus comunidades, o la posibilidad de poner en valor aspectos culturales como la cultura del carrero o los instrumentos musicales del Lago Rosario, y así podemos seguir enumerando beneficios que no tienen solamente que ver con ganar dinero, sino con un aspecto fundamental que es preservar este patrimonio, esta cuestión natural y cultural que tenemos en la región y que representa nuevamente a la biosfera, ¿no? ¿Todo esto fue lo que a vos te llevó a China? Quiero decir, ¿por estas cosas te invitaron o había otro componente? No, es justamente el programa plantea como ejes de su desarrollo este beneficio en comunidades. En el mes de julio, mediados de julio, recibí una información que había una convocatoria para jóvenes de Argentina que trabajan en la Reserva de Biosfera con intenciones de representar al país en este foro mundial, segundo foro mundial. El primero se realizó en la Reserva de Biosfera Delta del Po, Italia, 2017,
que también había participado, en aquel entonces quedé en el 4º lugar, y bueno, con muchas expectativas me presenté nuevamente con antecedentes académicos y laborales. Destacar también que este trabajo en turismo rural me llevó a publicar un libro el año pasado, junto con la licenciada Graciela Inés Gallo, una colega de Buenos Aires con la que compartimos muchos de los proyectos. Y bueno, todo eso fue presentado a un comité de selección que, teniendo algunas instancias, fue quien me designó, digamos, para representar a Argentina en base a todo esto bueno, que presenté. ¿Qué te llevó a iniciar esos proyectos a partir de que te habías recibido, ¿no? ¿Qué viste como cosa disparadora? Bueno, es algo que también lleva mucho a mi historia personal. Cuando yo empecé a pensar qué carrera estudiar, yo hice mis estudios secundarios en el Colegio Salesiano. En el año 2003 tuvimos un año muy especial acá en nuestra ciudad, que fue el plebiscito del no a la mina, y en ese entonces era un no a la mina hacia el turismo, y en mi cabeza empezó a dar vueltas muchas cosas relacionadas al turismo, de lo lindo que tenemos, tanto naturaleza como aspectos culturales, y de lo poco que creo y creía en aquel entonces que estaba desarrollado el turismo. Y bueno, fue un aspecto que en principio decidí estudiar turismo por eso. Una vez que empecé a estudiar, yo tengo una ideología política, tengo una visión que desde siempre en mi casa, digamos, está este ayudar al otro, está pensar en las personas que más necesitan, y me llevó a ir llevando todos estos estudios a una orientación más social que económica. Así fue que llegué a la Universidad Blas Pascal, con una oferta vinculada a lo que es el ecoturismo, y donde conocí y comprendí muchas cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hablando. Desarrollo sustentable, cómo el turismo puede ser una herramienta de desarrollo, de progreso, que no solamente se busque, digamos, un beneficio de un hotel, de una agencia de viajes, de una empresa, sino que se puede aplicar para que otras personas se beneficien concretamente, y con un aspecto social de organización, un aspecto social de crecimiento de comunidades, con impactos fuertes en lo que creo que necesitamos en la región, en cada una de las comunidades donde se desarrolla. ¿Y de China qué te trajiste? Experiencia principalmente, crecimiento, tanto personal como profesional, o sea, no solamente conocer ese fascinante país, lo distinto que es la cultura oriental y toda la... ¿Tuviste oportunidad de conocer cosas? ¿Cuántos días estuviste? Vamos a China, a ver, llevamos a China, ¿cuántos días estuviste? Fueron en China 10 días aproximadamente, el viaje fueron 2 semanas, durante todo el foro, digamos, y lo que se pude conocer, digamos, aproveché al máximo, hablar con gente de China. Obviamente que yo no entiendo el idioma, tengo algunas palabras, pero es muy difícil. Un curso y hubiera aprendido el idioma. Pero sí, una vez que recibí la noticia de que había sido seleccionado, empecé a estudiar inglés. Inglés con clases particulares, inglés en clases grupales, en el Instituto de Oxford, acá de la ciudad de Esquel. Y con la base que tenía, más lo que fui creciendo, me pude comunicar perfectamente tanto con gente de China como con gente de todo el mundo. Tener en cuenta que a este foro de jóvenes participaron 176 jóvenes de 88 reservas de biosfera, que de alguna manera representan el mundo entero, ¿no?, esta visión de la juventud, y que siempre, digamos, en todo lo que eran debates, discusiones, talleres, estaba el idioma inglés. Incluso cuando hablaban las personas chinas, había un traductor, una cucaracha, que te traducía al inglés cada una de las palabras. Estoy viendo por las imágenes que estamos compartiendo con la gente, imágenes que nos acercaste vos, obviamente, pero se me ocurre, veía también jóvenes de África, ¿no? Y se me ocurre qué distinto que debe ser mirar el mundo desde China, y desde China mirar América, y desde China mirar África, ¿no? ¿Encontraste, pudiste o tuviste ocasión de encontrar algún tipo de similitud o de visión similar con jóvenes de África? ¿Pudiste intercambiar algo? Me intercambié en varias ocasiones con personas, incluso sigo hablando. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, y la verdad que, por ejemplo, la persona que pasaba recién, una persona que trabaja en Ruanda con gorilas, y él me contaba su día a día y yo le contaba el mío, y es algo muy interesante, muy lindo, porque somos jóvenes comprometidos con el medio ambiente, somos jóvenes comprometidos con que la cultura no se pierda, que se mantenga. Habían pocas personas vinculadas al turismo, como es mi caso, muchos biólogos, muchos personas más investigadores, digamos, orientados más a esas ramas, digamos, de la conservación, pero fueron encuentros muy interesantes, muy enriquecedores, que, como te decía recién, al día de hoy me sigo escribiendo con gente de Zambia, Mozambique. Ahora, supongo que quizá también esté esta mirada similar respecto de
China o otros continentes como América del Norte, Europa, en fin, son los que vienen aquí a extraer los recursos naturales y por lo tanto también en muchos casos a amenazar nuestras reservas de biosfera, las nuestras aquí en Latinoamérica, las africanas también, que son muy sacudidas a veces por industrias extractivas. ¿Percibías esa empatía en alguno de los proyectos? Sí, a ver, siempre estaba lo que es el cuidado del medio ambiente y siempre que se mencionaba la palabra minería había un cierto recelo frente, digamos, a ejemplos que tenemos en el mundo entero de impacto ambiental. Tuve la oportunidad de contar el caso de Esquel frente a un grupo, digamos, en un ambiente más informal, ¿no? Y sobre todo personas de Latinoamérica, principalmente de Ecuador, me decían, nosotros tuvimos mucho su ejemplo para lo que nosotros hacemos en nuestro lugar, es la Reserva de Biosfera Chocoandino, que tiene también mineras que están avasallando, digamos, recursos naturales, y la verdad que sí, que es un vuelta y vuelta, digamos, que genera esto, ¿no? Que somos jóvenes y que por más que estemos en distintas partes del mundo compartimos una visión y por más de hablar, no sé, con jóvenes, recuerdo al joven de Estados Unidos que estuvo presente, es importante destacar que Estados Unidos es uno de los países miembros que se retiró de este programa MAP de UNESCO. Se viene retirando muchas cosas, y que le incomoda. Y donde él planteaba, digamos, su visión y no era, digamos, la misma con la que se maneja el gobierno actual, pero siempre, digamos, está esto, ¿no? Este compromiso de la juventud por un futuro mejor para todos. Veíamos ahí una imagen recién, ahí está aleatoria la exposición de las imágenes, pero un gran telón de fondo que decía volveré y seré millones, resistencia a Honduras, volveré y seré millones, es la frase de adjudica Eva Perón, pero en este caso vinculada a Berta Cáceres. ¿Qué era esto? Berta Cáceres, ahí está la imagen. Bueno, hay una de las cosas, de las cuestiones que se habló mucho en el foro es la cantidad de personas que han muerto por luchas de medio ambiente. Y Berta Cáceres era una de las personas que lamentablemente hace poco falleció, que no se sabe todavía cuál fue la razón, pero seguramente es... Pero una defensora del medio ambiente. Era una defensora del medio ambiente, no tengo bien en claro, creo que fue un homicidio o un atentado, pero bueno, es una de las víctimas que tenemos que lamentar por estas empresas extractivistas que rompen ecosistemas, que no piensan, digamos, los beneficios de la población y que tan cerca estuvimos acá en Esquel de tener un caso o estar cerca de un caso parecido, ¿no? O sea, cuando tuvimos, y que están al acecho todavía las empresas mineras, ¿no? O sea, que no tenemos que bajar la guardia. De hecho, bueno, gratamente todos los 4 de cada mes se sigue juntando vecinos y que siguen, digamos, levantando esa bandera de lucha y que nuevamente repito que en el mundo nos conocen por eso, y desde mi visión turística creo que es la identidad que tenemos que trabajar para que cuando venga el visitante se lleve que acá estamos cuidando nuestros recursos naturales, que acá estamos en un lugar lleno de oro y de plata, que no lo explotamos pero lo estamos cuidando y tenemos que mostrarlo y tenemos que generar que el turista que se vaya sepa el valor que tenemos acá en este lugar. Qué interesante. ¿Cómo recibieron esto en China, la gente que estaba participando de este foro, los 170 y pico jóvenes que estuvieron allí, más aquellos que de algún modo tuvieron ocasión de escucharte con tus proyectos y con tus trabajos? ¿Cómo se recibió eso ya? Digamos que, ¿qué impacto sentiste vos sentí buena recepción. Tengo, digamos, esta herramienta hermosa que la publicación del libro que llevé para obsequiar, digamos, a varias personas y en varios momentos, digamos, que se habló de desarrollo sustentable y siempre hay una cuestión quizás más teórica, quizás más de utopías, y era una oportunidad hermosa para yo poder contar cómo desde el turismo en Patagonia estamos generando desarrollo sustentable concretamente. Y esto mismo que te decía al inicio de la entrevista, poder hablar de personas, poder hablar de comunidades, poder hablar de impactos concretos, es algo que llamaba la atención de las personas. Y sobre todo cuando mencionaba la palabra Patagonia. Quizás cuando decía Argentina habían muchos que no conocían o no ubicaban en el mapa, digamos, la región, pero cuando decía Patagonia enseguida había, digamos, abrían los ojos y decían, Patagonia, o sea, como que es un lugar muy conocido. Uno habla de Patagonia y podés sacar toda la gente que vive en la Patagonia, los turistas vendrían igual mientras tengan algunos servicios y van a ir porque la Patagonia tiene ese atractivo. Ahora, nosotros pusimos este título, esta bajada que decimos agroturismo de acá a la China, porque pensábamos en eso también, ¿no? Cómo de pronto proyectos que en la escala que uno ve, grandes inversiones en grandes centros turísticos, estos proyectos que vos elaborás son proyectos que se hacen con la comunidad, con los recursos de la comunidad, y pueden parecer pequeños en esa escala, ¿no? Y sin embargo, son los que de algún modo te han proyectado, pero no solamente a vos, han proyectado un concepto de trabajo hacia lugares como
hoy el ombligo del mundo, China. ¿Qué sigue después de esto? Digo, en tu proyecto de vida, en tu proyecto de trabajo, ¿cómo que llegaste a las grandes ligas ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Se vuelve al pago con ganancia y a seguir laburando en esto, con otros proyectos? ¿Cómo seguís ahora? Bueno, la verdad que es como vos decís, se abrió un plano internacional que siempre quise llegar, poder estar escuchando grandes referentes, exponentes mundiales, como diputados de UNESCO, Oficina Beijing, que te hablan y te dicen que en la juventud está el futuro, que está el presente, que hay que seguir trabajando, poder hablar con personas que en París, que es donde está la Casa Central de UNESCO, tengan programas de financiamiento para Latinoamérica y tener ya la información, los contactos, es algo muy gratificante y la verdad que al regresar no hice ni más ni menos que seguir haciendo lo que estaba haciendo, muchísimo más fortalecido, sin ir más lejos. Hoy sucedió algo muy importante acá en la Sociedad Rural Esquel, que fue una muestra de emprendedorismo provincial. La totalidad de los asistentes de esta muestra, el día de ayer, lunes 7, estuvieron presentes en Sierra Colorada y Lago Rosario. Estamos hablando de más o menos, eran 120 personas que fueron recibidas por estas comunidades. Tengamos en cuenta que en Sierra viven aproximadamente 150 personas y ayer recibieron 120, no todas juntas porque hicimos un grupo, pero el impacto, digamos, que generó en cuanto a la organización, en cuanto a la ganancia económica y en cuanto, digamos, a este ejercicio que empezaron a tener las comunidades fue muy lindo y me llevó mucho tiempo de trabajo, de pensar, de trabajar con la gente del lugar y de seguir manteniendo lo genuino. Entonces, respondiendo a esta pregunta, es seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Hay más para hacer en este tipo de proyectos acá en la zona? Sí, totalmente. Cada comunidad, cada lugar tiene una proyección. Hoy en día, en mi caso, estoy trabajando en 5 comunidades, lo que es la región, en Puerto Patriada, en la zona del Hoyo, Reserva del Lago Puyén, acá en Esquel, en Alto Río Parsi, en Agolpán, y en Trevelin, en Sierra y en Lago. Te puedo mencionar otros parajes de Trevelin, como Los Cipreses, como el de Ajolar, Centinela. O sea, hay un montón de lugares que mantienen una posibilidad muy concreta de que el turismo sea una oportunidad de desarrollo, y creo que necesitamos verdaderamente que, tanto desde los ámbitos locales como provinciales, se le dé prioridad a este tipo de acciones, y es algo importante y tengo muchísimas expectativas que suceda en el corto plazo. Eso. Tenemos 2 minutos nada más, sí, y pretendo hacerte una pregunta que quizás requiera de que lo pensemos, ¿no? Porque hablabas recién vos de la acechanza de las industrias mineras, sobre todo en nuestra zona, y hablabas antes todavía de que vos venís con un paquete ideológico que incluso te inspira o te da la línea para cómo es tu trabajo en el día a día. Estamos en periodo electoral y se han hecho expresiones por parte de, por ejemplo, Alberto Fernández, del Frente de Todos, diciendo que, bueno, hay que discutir la minería. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de un esquelense en esto, cualquiera sea el signo político? ¿Cómo se responden a gente que dice, bueno, pero por ahí yo quisiera votarlo, pero no, ahora está a favor de la minería, no lo voy a votar? ¿Qué se hace en estos casos? ¿No se los vota, sí? ¿O se construyen alternativas para oponer como proyectos? Digo, porque yo tengo esa sensación, ¿no? De que estamos que no hay que votarlo porque dice que está a favor de la minería o que quiere dar el debate a la minería. Sí, ¿Cuál es una actitud? Vos, de alguna manera, cuando decís tengo una identidad ideológica, estamos refiriendo que de familia, de cuna, sos justicialista, pero me interesa mucho que se vea cómo se responde a este tipo de situaciones. Te respondo obviamente con mi apreciación, y fue algo muy similar a lo que me pasó hablando con el ex candidato a gobernador Linares de Comodoro, algo parecido. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de actividades mineras. Creo que no es un blanco o un negro, digamos, sino que se pueden encontrar ámbitos de discusión, y donde vos decís que el turismo es una actividad genuina, que no podemos dañar el ecosistema, te estamos diciendo que la minería no puede ser compatible con un desarrollo sustentable, no existe. Que me muestren algún lugar donde no haya habido un impacto o al ecosistema o paisajístico o social o lo que sea. Yo creo que en cuanto a lo que es la elección del voto, queda en cada uno. En mi caso creo que en lo que es el equipo nacional, con el que también tengo, por suerte, digamos, posibilidades de estar en contacto, hay ámbitos de discusión. Entiendo que lo que dijo Alberto Fernández lo dijo en la provincia de San Juan. Tendrán ellos su visión de la minería y de la situación, en la cual yo no estoy de acuerdo, digamos, pero no creo que tenga que ver con una frase o con una posición, digamos. Vos sos de la idea de que cuanto más proyectos turísticos o productivos vinculados a lo que es nuestra biodiversidad,
y el sostenimiento de nuestra biodiversidad, más resistencia se le va a oponer o más apoyo tenemos en contra de la extracción minera. Totalmente, acá es un no a la mina y un sí a otras cuestiones, y donde el turismo creo que es una de las herramientas principales, y es donde yo puedo colaborar, es de mi lugar y donde yo voy a seguir trabajando y colaborando para no dejar, digamos, el pie para que este tipo de empresas que lo único que quieren, digamos, es tener ganancias económicas, porque es ni más ni menos que eso. Tuvimos la experiencia acá en Esquel, donde, no recuerdo bien, pero había incluso una ecuación cuando el Estado Nacional le terminaba pagando para que vengan a extraer nuestros recursos, con visiones totalmente, digamos, extranjeras que no tienen que ver con la identidad de nuestro lugar. Y yo creo que si Esquel fuera o hubiese pensado en su momento ser ciudad minera y así era su identidad, es una cosa, pero acá estamos totalmente conscientes de que nuestro recurso natural es lo más importante que tenemos, que no tenemos que destruirlo, que tenemos que cuidarlo, y creo que el turismo es la herramienta clave para que este desarrollo sea de esta manera, y para de alguna manera marcar la cancha a estas empresas, sean mineras o otro tipo de acciones extractivistas. Puede ser una empresa forestal, puede ser empresas con glifosato, digamos, en la agricultura, pueden generar, digamos, muchos impactos ambientales y no generar, digamos, ganancias en el lugar. Y repito, desde mi lugar, desde mi posición y de lo que yo puedo colaborar, creo que desde el turismo podemos construir un futuro mejor para todos. Tenemos un sello importantísimo a nivel internacional, que es la UNESCO, que es esta reserva de biosfera, y no solo eso, sino que hace muy poquito tiempo, hace 2 años, el Parque Nacional Los Alerces fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. O sea, es importantísimo entender lo que es Patagonia en el mundo, y es importantísimo entender que desde ámbitos internacionales con muchísimo prestigio nos están diciendo: cuiden su lugar, lo tienen que cuidar porque es único en el mundo, y porque si ustedes trabajan bien el turismo van a tener visitas y van a poder generar actividades que beneficien a las comunidades. Sin ir más lejos, y obviamente pensando en lo que me tocó vivir en China, en el 2018 fueron 150 millones las personas de China que salieron como turistas. Es algo así como 1 de cada 5 turistas en el mundo son chinos. Tremendo. Tenemos un mercado muy lindo para trabajar. Bueno, gracias por esta noche compartir con nosotros. Gracias a vos, me encantó la charla, y un saludo para todos. Sé que mi familia está viendo, un saludo para mi viejo, para mi vieja. Está Valentín, mi bebé, por ahí dando vueltas. Sí, tenés hinchada, así que nada, un placer para mí estar acá presente y siempre a disposición. Bien, un saludo entonces a Manuel Tato Peralta también, que nos está viendo, y por supuesto el aprecio de siempre. Nosotros terminamos acá, punto final para de qué se trata en esta semana. Volvemos a encontrarnos el martes próximo a partir de las 21 horas y ya vamos a estar hablando. Mire, tenemos una agenda bastante variada, vamos a ver si podemos concretar alguno de los invitados, pero les prometo un muy buen programa como cada uno que hemos tenido hasta ahora. Gracias por acompañarnos como cada martes, nos encontramos.